Señores, estamos en la nueva temporada del modo Carrera Manager con este Liverpool de Dinu. Madre mía, qué calor que hace de verdad. Bueno, los que estéis en Latinoamérica diréis, ¿pero qué dice este tío? ¿Está loco? Claro, yo vivo en España. Estamos haciendo récords, o sea, estamos batiendo récords en España de máximas de calor nunca vistas en estas fechas del año. O sea, ayer se hizo el récord aquí en Barcelona de 41 grados. Aquí estamos, chicos, da igual. Nueva temporada con este Liverpool de Dinu que el año pasado lo ganó todo, pero ojo, porque se viene revolución, parece, en este nuevo Liverpool. Mucho dinero, obviamente, hemos ganado muchas competiciones el año pasado, así que dinero hay. Pero también hay muchos jugadores que, pues como ya sabéis, tienen cierta edad y que han pedido marcharse. Entre ellos, Curtis Jones, 34 años, McAllister, 36 años, llevan muchos años en el club y ya pues quieren dar un paso al lado, lo han ganado absolutamente todo con el Liverpool, así que dos de los capitanes del equipo se van a marchar en este mercado. Pero ojo, porque pueden salir más jugadores y veremos cuáles son, pero como veis la plantilla está un poco... Sí, envejecida, hay muchos jugadores por encima de los 30 años y muy pocos por debajo de los 28, o sea, realmente pocos. Así que hay que rejuvenecer un poco este Liverpool, que es verdad que el año pasado rindió a pleno rendimiento pues durante todas las competiciones, pero este año se puede hacer más complicado y jugadores como McAllister, pues Curtis Jones, quizás Adeyemi ya con estos 33 años, quizás Parro con esos 33 años, Beers de momento creo que sigue aguantando con 32, pero veremos qué jugadores también siguen aguantando porque el ritmo de tantas competiciones en la Premier League no se hace fácil. Así que chicos, ojito con este mercado porque se van a venir bastantes ventas y seguramente algún fichaje interesante porque Dinu ha pedido fichajes, pero para ello primero tienen que salir algunos jugadores. Obviamente el 11 que tenemos sigue siendo un 11 super top, un 11 clase mundial, un 11 para ganarlo absolutamente todo y es pues una auténtica burrada el equipo que tenemos, pero es verdad que hay que hacer sobre todo el fondo de armario. De 11 inicial quizás no va a cambiar mucho, pero lo que es el fondo de armario y lo que es el banquillo sí que creo que vamos a tener que hacer varios cambios en este mercado. Así que chicos, vamos a ver un poco qué es lo que tenemos por ahí pensado. Y antes de continuar con el episodio, como ya sabéis chicos, tenéis sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol. Ya sabéis que tenéis todas las camisetas del mundial. Yo, por ejemplo, aquí os enseño la de Españita, que creo que es impresionante, está guapísima. Yo me la pillé con la niña mal. Y como ya sabéis, tenéis el código de descuento MAVE, que os hace un 8% de descuento. Y además, durante este mes, hasta que termine este mes, tenéis la promoción de comprar dos y llevaros tres. Porque compráis dos y os lleváis una gratis, lo tenéis abajo en la descripción. Y solo podéis utilizar esa promoción si ponéis el código MAVE. Así que yo con vosotros aprovecharé antes de que termine el mes porque podéis comprar dos camisetas y os lleváis una extra, una gratis. Tenéis la explicación ahí abajo y tenéis también el link de su fútbol. Así que ahora sí chicos, seguimos con el episodio. Pues bueno chicos, la lista de jugadores que tenemos la verdad que es bastante amplia. Como veis, pues bueno, hay sobre todo gente en el medio del campo. Creo que hace falta mirar un poco más también tema defensores. Tenemos aquí bastantes bandas, gente, repito, también del medio centro, bandas. Por cierto, jugadores como Domínguez, no sé si os acordáis de él, que lo teníamos en el Valencia, que lo sacamos de la cantera y tenía apenas 60 y algo de medias, 70 y algo, luego se fue creo que al Mónaco. Bueno, pues ahora están en el City con 90 de media, o sea, y 22 años, o sea, vaya auténtica locura, vale 200 millones, qué barbaridad. Luego tenemos a Becas y ahora Chile ahí valiendo también 228 millones, Bowen que está en el Leipzig también, que lo sacamos de la cantera del Drogheda, pues ahí está con 87, o sea, me he encontrado algún que otro jugador ex nuestro que la verdad que tiene cositas, así que bueno, mucha gente aquí en la lista, pero primero vamos a ver qué jugadores se van para ver quién viene. Señoras y señores, vamos a intentar nuestro primer fichaje, jugador pedido exclusivamente por Dinu. Lo quiere sí o sí en el Liverpool porque va a haber una marcha en la delantera. Se va a marchar Karim Adeyemi. Y señores, Dinu ha pedido a Ross Devlin, ha pedido al Diablillo directamente desde el Valencia. Es difícil porque ya le fichamos a Valencia a Dubois y claro, quitarles otro jugador, pues a Valencia va a decir, oye, estos tíos que me van a quitar a todos los jugadores buenos que tenía yo en la plantilla. Pues puede ser. Puede ser porque el Liverpool pues es un club más grande, es lo que hay y tiene más dinero. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que se va a marchar a Adeyemi, podríamos intentar meterlo ahí en ese intercambio. La verdad que no sé si les entraría o no. Es verdad que Adeyemi pues, es un jugador de 33 años, Devlin tiene 26, pero bueno, Adeyemi viene de ganarlo todo, viene de dar un nivel muy bueno. Lo que pasa que pues Dinu quiere rejuvenecer un poco esta plantilla y quiere jugadores que conozca, jugadores con los que ya tiene experiencia y quiere jugadores en los que confíe. Y obviamente Devlin ha sido uno de los jugadores que ha ido entrenando durante toda su carrera y lo quiere sí o sí en este Liverpool para seguir ganando. Y bueno, la delantera que podría formar con Dubois, pues no hace falta que os diga lo que podría ser eso, ¿no? Así que vamos a ofrecerles a Adeyemi, a lo mejor lo quieren. Hay que tener en cuenta la Valencia que Devlin termina contrato el año que viene. Es decir,
lo podemos fichar por menos de 175 millones, porque el año que viene queda libre. Así que ahí podemos ganar bastante con eso, teniendo en cuenta que Adeyemi vale 55 millones. Yo creo que quedando 110 podría estar bien. O sea, creo que es una buena oferta, teniendo en cuenta que vale 55. Mírame, 131, ¿eh? Tampoco han subido tanto la oferta, no está mal. Y futura venta lo veo bien. Pero entonces, si quieres esa futura venta, yo repetiría con 110, ¿eh? Pues ahí está, señores. Tenemos acuerdo con el Valencia y ahora toca hablar con el jugador, que yo creo que va a venir. Pues bueno, chicos, toca hablar con el jugador y con su agente. Y bueno, a ver, no creo que sea muy complicado porque De Blin ya conoce al entrenador, ya nos conoce, entonces sabe lo que hay, ¿no? Así que bueno, obviamente va a ser clave para el equipo, va a ser titularísimo por esa banda derecha. 4 años, tiene 26 años aún, o sea, fijaos lo joven que es De Blin. Vale, no queremos cláusulas, estamos en Inglaterra. Vale, sueldo, claro, el sueldo aquí, esto no es moco de pavo, porque como mínimo yo creo que habría que doblarlo, más que nada porque viene a la Premier y normalmente suelen cobrar bastante, ¿no? Entonces creo que 600.000 sería lo suyo, pero lo veo muchísimo, ¿eh? 600.000 lo veo una barbaridad, ¿eh? Pero es que creo que es lo que cobra más o menos Dubois, si no recuerdo mal. Ah, me la juego 500, es que a lo mejor me mandan a freír espárragos, ¿eh? Efectivamente, me han mandado a freír espárragos, chicos. ¡Fua! Madre mía, el sueldo que hay que darle a De Blin, ¿eh? Bueno, primer intento por De Blin fallido, pero tranquilos, lo volveremos a intentar. De mientras, volvemos a hablar con De Blin. Vamos a fichar un lateral izquierdo porque solamente tenemos uno actualmente, ya que Di Marco, ya sabéis, se retiró. Y vamos a traer otro jugador de la confianza de Dinu. Señoras y señores, vamos a intentar traer a Ross McMahon, nuestro queridísimo irlandés, que hemos tenido ahí la selección durante todos estos años y que también entrenamos en el Drogheda a principio de esta carrera. Y pues justamente ahora nos viene de lujo, porque sería perfecto para rotar con nuestro queridísimo Barnes por esa banda izquierda, así que nos viene increíble. De hecho creo que también termina contrato con el Marsella, así que vamos a ofrecer unos 45 millones, creo que pues una buena oferta. Pues nos mandan a freír espárragos también. Bueno, pues ya que todo el mundo nos está mandando a freír espárragos, vamos a intentarlo por tercera vez. Queremos mejorar el medio del campo porque se marchan varios jugadores en esa posición, como Curtis Jones y Alexis McAllister, y queremos traer a John McDonald, otro irlandés también para el equipo, pero que también es de la confianza de Dinu, y el cual está además en el estándar de Lieja, en una liga muy floja, que no sé qué hace ahí, la verdad, McDonald, porque tiene un nivelazo 89 de media. Así que vamos incluso a meter por aquí, a ver si podemos meter en la operación a el bueno de McAllister, por ejemplo, que son 22 millones. Creo que termina contrato, así que por unos 60, más o menos, creo que podríamos tener alguna opción. 77. Vale, bueno, pues quizás 65. 65 y McAllister podría estar bien, ¿no? Sí, ahí está. Vale, vamos a ver ahora con los sueldos, porque ya habéis visto que no es nada fácil. A ver si no nos mandan a freír espárragos. Creo que va a ser un poco caro también McDonald, pero bueno, es un jugón, sinceramente creo que va a valer bastante la pena. Creo que he visto que más o menos quieren esto, unos 400.000. Vamos a ver si... Sí, señores. Pues ahí está, tenemos el primer fichaje de la temporada. Ojito porque se viene al equipo John McDonald, jugador conocidísimo por Dinu, el cual lo ha tenido prácticamente todos estos años ahí en la selección irlandesa, jugador que también salió de esa cantera del Drogheda United y que la verdad que ha hecho una carrera impresionante, aunque ahora está en un equipo bastante flojo, en una liga bastante floja, y sinceramente creo que este paso, este salto al Liverpool le puede sentar increíble, así que ahí lo tenemos, John McDonald, primer fichaje de esta nueva temporada, sí señor. Vale chicos, segundo intento por De Blin. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, así que vamos allá, vamos a volver a negociar con el Valencia. Vamos a volver a ofrecer alguna de Adeyemi. Creo que habíamos quedado en que eran 110, ¿no? Y creo que era un 10%. Sí, ahora me piden el 10%, efectivamente. Bueno, volvemos a repetir la misma operación. Esto creo que está ya todo finiquitado. Ya ahora hace falta hablar con el jugador. Vale, y ahora estamos aquí negociando ya con De Blin. Y bueno, ya podéis ver lo que me piden, ¿no? 5 millones de prima, tú, vaya auténtica locura. A ver, yo prefiero quitar la prima y darte, pues yo qué sé, 650.000, por ejemplo, ¿no? En plan, más sueldo. Nos quedan solo 112 millones. Vale, quieren 2 millones de prima igualmente. O sea, quiere más sueldo. Qué locura, De Blin, macho. Vale, pues 700.000. Pues ahí está, señores. Ha costado, pero lo tenemos en casa, señoras y señores. Ross De Blin, que se suma al Liverpool, fichaje completamente espectacular. Vamos a volver a disfrutar del diablillo por esa banda derecha,
qué auténtica locura el irlandés, que ya sabéis que nos ha dado muchísimas alegrías durante toda su carrera. Lo hemos, sobre todo, disfrutado muchísimo la selección irlandesa y ahora lo vamos a tener en el Liverpool. Qué auténtico fichajazo, señores. Pues señores, hemos vuelto a intentar de nuevo por Ross McMahon, nuestro querísimo lateral izquierdo, y ahora creo que sí, ahora creo que puede salir bien. Ya hemos quedado de acuerdo con el Marsella, vamos a pagar 45 millones por él. Y bueno, vamos a ver, porque sí, este también cobra bastante, la verdad que los jugadores, ojito con lo que están cobrando, bueno, creo que unos 200.000, creo que va a estar bien, ¿no? La verdad que va a ser más del doble. Y ahí está, señores, tercer fichaje para este Liverpool de Dinu, otro irlandés más. Sumamos 3 irlandeses al equipo, 3 jugadores que son de completa confianza de Dinu, que los ha pedido expresamente. Y la verdad que para cambiar por los jugadores que se marchan, pues la verdad que nos viene perfecto. Y además sumamos un lateral que nos sirve para las dos bandas, así que, bueno, completamente polivalente. Increíble. Hombre, la verdad que este 11 inicial con Devlin al lado de Dubois, McDonald ahí en el medio del campo, es verdad que falta la marcha de Curtis Jones aún. Y bueno, pues veremos, ¿no? Veremos a ver a quién traemos, porque habrá que traer a alguien más en el medio del campo. Pero también con McMahon aquí por la izquierda, que puede actuar por las dos bandas. La verdad que está muy bien el equipo, chicos. O sea, además tenemos también a otro irlandés más, tenemos a Parrott. 4 irlandeses ya en este Liverpool. La verdad que históricamente han habido varios irlandeses y muchos escoceses también, sobre todo escoceses en la historia de el Liverpool. De hecho, bueno, no, el mejor jugador de la historia del Liverpool, uno de los mejores es Ian Rush, pero es galés. Así que algún galés también ha habido. Pero en este caso es el Ireland Liverpool, ¿no? Con el que estamos montando. Y la verdad que equipazo, chicos. Solamente hace falta pues esa piececita por Curtis Jones. Y creo que poco más, a no ser que haya otra salida. En principio prácticamente tenemos la plantilla casi cerrada. Así que nos falta la marcha de Curtis. Y en cuanto se marche él, fichar un medio. Y con esto yo creo que lo cerramos bastante bien. Pues ojito con esto, chicos, porque no estaban nuestros planes, pero Antonio Nusa se marcha del Liverpool, ofertón del Leverkusen por él, 103 millones prácticamente que nos han dado, la verdad que era oferta irrechazable. Y bueno, Dinu tiene algo pensado en su mente, vamos a ver qué es lo que tiene, pero ha accedido a esta venta si le traen al jugador que él quiere. Y es que, señores, como reemplazo de Antonio Nusa, Dinu ha pedido a Joyd Bowen, el galés, justamente que estábamos hablando de galeses, del Leipzig, jugador que ya estuvo con nosotros al principio en el Drogheda, que ha tenido una carrera muy buena, y ahora en el Leipzig, pues oye, termina contrato justamente el año que viene, y por unos 75 millones creo que podemos sacarlo de allí. Es zurdo, eso quiere decir que Devlin pasaría a jugar por la izquierda en el sitio de Nusa, y por la derecha donde jugaba de Jamie, entonces vendrá Joyd Bowen, así que creo que está bastante bien. Y ahí está, 75 millones nos aceptan, así que salimos ganando. Vale, bueno, a ver, es un jugador que ya cobra bastante en el Leipzig. Yo creo que con 350 podría ser una buena oferta, porque en la Bundes ya cobran un poquito más. Y además tiene 26 años, más joven también que Nusa. Y ahí está, señores, nos acepta. Tenemos nuevo fichaje. La verdad que este inesperado por esa marcha de Nusa. Solamente perdemos un puntito de media, pero sí que es verdad que ganamos un jugador creo que más técnico que Nusa. Quizá no tan explosivo, pero sí con más técnica para meter esos pases quizás a Dubois, con un tiro de calidad increíble. Así que vamos a ver qué tal se le da esa banda derecha a Joyd, porque por la izquierda ahora tendremos al Diablillo. Así que, bueno, luego pondremos bien los números y todo del equipo, pero fichaje impresionante el de Bowen, la verdad. Por cierto, chicos, en esta nueva temporada con el Liverpool también tenemos nuevas equipaciones hechas como siempre por el grande de Sueri, así que vamos a verlas antes de ir con el primer partido oficial de la temporada. Esta es la local, que la verdad que está bastante bonita, a mí me gusta mucho. Ojo con la visitante, que me gusta bastante también, ese tono de colores así con el verdecito y ese tono así crema, a mí me mola bastante. Ojo con la tercera, bastante elegante también, muy retro, la verdad, con esos colores así dorados, tal, mola mucho. Y por último, la del portero, que bueno, la verdad que es bastante similar a la tercera equipación, pero no está mal, la verdad que es bonita también, me gusta el patrón que tiene, así que está guay, pero yo me quedo con la primera, a mí la primera la verdad que me flipa, me encanta, está muy bonita, así que grande suerte, como siempre, por esas equipaciones. Y chicos, vamos allá con la primera final, primer partido oficial de la temporada, final de la Community Shield frente al City, nuestro gran archienemigo, y ojito porque ya van a debutar muchos de los fichajes, McDonald titular, Bowen titular por la derecha, Devlin titular por la izquierda. Vamos a ver qué tal nos sale esta primera final y vamos a ver qué tal esa nueva tripleta de Dubois junto a Devlin y junto a Bowen. Vamos a ver qué tal nos sale. Pues vamos allá, señores, estamos en Wembley, partidazo frente al City. Vamos allá con otra nueva final, a ver si podemos llevarnos el primer título de la temporada. Claro, ojito porque hemos cambiado a Nusa y a De Jemi por Bowen y Devlin, que no son jugadores precisamente muy puestos a defender, o sea, atacar muy bien, pero defender como que siempre les ha costado un poco más. Entonces, en este sentido, a lo mejor ganamos mucho en ataque, pero en defensa perdemos un poco
de presión, ¿no? Y eso a lo mejor nos hace sufrir un poco más. Pero bueno, lo iremos viendo durante la temporada. Pues bueno, chicos, segunda parte, hemos hecho un par de cambios tácticos en este descanso. Vamos a ver si Dinu empieza a encontrar ya ocasiones de gol, porque la verdad es que hemos llegado bastante poco y es preocupante. Bueno, no entra nadie, igual que se espera. Devlin. Ojo, McDonald. ¡Oh! ¡Qué golazo, señoras y señores! Así se debuta en un equipo. Nos ponemos por delante en la final. Y golazo del debutante, o de uno de los debutantes. Golazo de John McDonald. Golazo del irlandés, que tiene un disparo lejano y un tiro de calidad impresionante. Y bueno, golazo increíble, chicos. Ahí está. Pues mira, al final ni Devlin ni Bowen, que son los delanteros, han debutado con gol. Debuta con gol el mediocentro. Increíble. Uy, lo robada. No te puedo creer. ¿Por qué cojones Dubois le ha dado con el exterior ahí, tío? Si eres diestro. O sea, eres ambidiestro, da con la derecha. Buah, qué liada. Vaya liada. Domínguez. Domínguez, que va con una chetada increíble. Espérate que Domínguez se queda sin espacio. Madre mía, tú. Bichiabu. Pero, señoras y señores, se termina el partido, se termina la final. Primer título de la temporada que nos lo llevamos. Primer título para este nuevo Liverpool de Dinu, que tiene bastantes cambios en la plantilla. Es verdad que nos ha costado un poco, las cosas como son, pero bueno, es normal, el equipo aún se está adaptando, caras nuevas, nueva delantera, se tienen que acabar de juntar, tienen que crear dinámicas entre ellos. Es normal que los primeros partidos cuesten un poquito, pero lo importante es que hemos ganado 1-0, chicos. Nos llevamos el primer título de la temporada, que quizás no es más importante, pero sí que ayuda a empezar de nuevo con buena dinámica y con buena moral. Así que ahí está, señores, campeones de la Community Shield y otro título más para Dinu en el Liverpool, que de momento lo está ganando absolutamente todo. Pues chicos, tenemos ahora otra final después de esa Community Shield. Tenemos la final de la Supercopa de Europa tras ganar la Champions la temporada anterior. Y ojo, porque al final la tenemos contra el AZ, señores. Ganó la Europa League, la verdad que sorpresa bastante grande. Pero nosotros nos da igual el rival, venimos a ganar y a llevarnos este trofeo que nos falta, en teoría, para completar ese hipotético sextete, que no podemos porque no está el Mundial de Clubes. Pero nuestro hipotético sextete, así que es el último título que nos queda y no podemos fallar, señores. Así que vamos allá. Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno, muy bien. Nada, se ha meado nuestra defensa como ha querido. Perfecto. No sé quién ha sido, pero sí. Bueno, no sé. Ha corrido por al lado de él, pero ni ha hecho el intento de meter el pie. O sea, perfecto, muy bien. La verdad que nuestra defensa en esta jugada ha dicho, no me apetece defender. No me apetece. Buenísima. Joyt. Sí. ¡Qué golazo de Joyt, señores! ¡Qué golazo de Joyt! Apareció el galés. ¡Qué golazo, señores! Esa zurdita es la que fichamos. Esa zurdita es la que quería Dinu. Y por el que quiso que viniera a este equipazo. Porque tiene jugadas como esta, señores. Una calidad increíble. Esa capacidad de meterse hacia adentro, buscar su zurda y clavártela ahí. Un poquito al estilo Joyt, de como tenemos también en la selección irlandesa a nuestro extremo derecho, que es prácticamente igual, ese tipo Flanagan, ese tipo de jugador. Esa zurdita de oro que teníamos en Irlanda, pues bueno, la tenemos también con Joyt, el galés. Y menos mal, señores, empatamos a 1 en la final, sí, señor. Bueno, tío, es que lo de que el AZ toque como si fuese el Bayern de Múnich, tío, por favor. Vale. Ojo, Birch. Birch, es tuya. Pues ahí está, señores. Remontamos la final 2-1. Golito de Birch. Y encima asistencia de Bowen, que ha cambiado el partido, con su gol. Y ahora esta asistencia ha cambiado la final. Qué golazo de Birch. Y qué pasa, yo muy bien. La verdad que tenía todo el espacio del mundo, pero muy bien Birch, lo ha visto genial. Ese espacio en el medio lo ha visto genial también Joyt. El robo y la contra, y este equipo cuando hay que correr, la verdad que se le da increíble. Así que ahí está el 2-1, chicos. Toca aguantar. Muy bien, Devlin. Madre mía. Madre mía, Devlin. Bueno, Devlin. Segundo palo. Uf. Pues señores, se termina el partido. Se termina la final. El Liverpool que remonta
para ganar esta Supercopa de Europa. Completamos el sextete, entre comillas. Y difícil, la verdad, me pensaba que iba a ser mucho más fácil esta final contra la Z, pero para nada, ¿eh? Se nota que son los primeros partidos del equipo, se nota que aún estamos en pretemporada, porque la verdad que al equipo le cuesta bastante, o sea, estamos atacando mal, entre comillas, teniendo en cuenta del temporón que venimos de hacer. Y bueno, va a levantar el trofeo Devlin, que acaba de llegar, es uno de los nuevos, pero bueno, ahí está. Señores, campeones de la Supercopa, haciendo una remontada increíble a todo una Z, que la verdad que ha competido genial. Así que ahí está, segundo título de la temporada ganado. Y empezamos, la verdad, la temporada como un tiro, señores. 2 de 2 de momento. Y bueno, chicos, después de ganar esta Supercopa, pues empieza ya la Premier. Primeros partidos, tenemos 2 partidos en este mes de agosto solamente. El primero va a ser contra el Newcastle. Ya sabéis que como en la temporada anterior vamos a simular bastantes partidos de liga y quizás también de la Copa, pero bueno, más que nada para ir avanzando más rápido la temporada. Y bueno, pues es que ya lo veis, señores, 4-0 frente al Newcastle, doblete de Devlin, de hecho hat-trick de Devlin y gol de McDonald. Devlin, que no había marcado gol hasta ahora, pues toma, debut en Premier, hat-trick en Anfield, en casa, para debutar ante su gente de la mejor forma posible. Y bueno, segundo partido, segunda jornada de la Premier, también victoria 0-3 frente al Sunderland. Vamos volando en la Premier de momento, golitos de Pierce, McDonald que vuelve a marcar, Dubois falla un penalti y vuelve a marcar Devlin, que lleva ya 4 goles en 2 jornadas. Pues ojito, chicos, porque vamos a hacer quizás uno de los últimos fichajes de la temporada. Quedan apenas un par de días para terminar el mercado, pero se ha ido Moser, el que era el cuarto mediocentro del equipo, porque pidió marcharse, al igual que Curtis Jones, que de momento sigue en el equipo porque no tiene ofertas, y necesitamos otro mediocentro para rotar. Así que vamos a traer a Lennon Miller, el escocés, que actualmente está en el Udinese. Termina contrato, por lo que he visto. Así que en principio creo que quizá por unos 28 millones o algo así podríamos sacarlo. Es un buen precio, además tiene 29 años, es verdad que quizás es un poco más mayor, pero para rotación nos viene perfecto. Además puede incluso jugar hasta de media punta, así que creo que fichaje muy bueno. Y bueno, pues aquí lo tenemos, señores, nuevo fichaje para reforzar el medio del campo. Ya habíamos traído a McDonald, pero es verdad que necesitábamos a alguien más, porque tenemos a Baleba, tenemos a Hugo, tenemos a McDonald, pues con este ya sería el cuarto en el medio del campo, y cuando se marche pues Curtis Jones ya quedará totalmente como tiene que quedar el medio del campo. Además me parece fichaje muy bueno porque ya os digo, puedo jugar de MCD, de MC, de MCO, la verdad que todas las posiciones, físicamente no está mal, mucha resistencia, está bien la velocidad que tiene, técnicamente también no está mal, y luego tiene bastante buenos placers con esos pases, interceptor, fortaleza aérea, así que bueno, no está mal, chicos, la verdad que para rotar con McDonald, con Hugo y con Baleba creo que va a ser muy bueno. Pues chicos, se ha terminado ya el mercado de fichajes. Y ojo, porque en los fichajes globales, claro, el Valencia ha recibido bastante pasta por Devlin y se ha puesto a fichar, han fichado a Jan Reuter de central, a Bis, que si recordaréis lo tuvimos en el Kaiserslautern, que es uno de la cantera, suizo. Pero es que no solo eso, sino que también han fichado del Drogheda a Lee Demery. O sea, el Valencia, tras nosotros marcharnos, hemos dejado un legado increíble, porque es que siguen fichando jugadores ex nuestros de Dinu, que saben que funcionan y que Dinu pues ya dejó buena huella de ellos. Y ahí está, o sea, con el dinero de Devlin, más el que supongo que ya tendrían, pues han fichado a Demery del Drogheda por 111 millones. Y a Bis, que también era ex nuestro del Kaiserslautern. O sea, esto es increíble, macho. Siguen fichando de lo que nosotros teníamos. Luego está con nuestro fichaje ahí de Devlin y tal. Pero bueno, vamos a hacer un poco el resumen de lo que ha sido nuestro mercado, con esa cesión de Marshall, luego la venta de Jan, Njoku, Moser y esos fichajes de Lennon Miller por 28 millones. Luego McMahon por esos 45 millones. McDonald con esos 65 millones más el intercambio de un jugador. Bowen con esos 75 millones. Y luego también por aquí Nusa, 103 millones, venta espectacular, que nos ha dado el dinero suficiente como para poder fichar a Devlin por esos 110 millones más a Adeyemi, si no recuerdo mal. Así que creo que mercado muy bueno el que hemos hecho, rejuveneciendo un poco la plantilla y trayendo jugadores pues del perfil que pedía Dinu y de su confianza. Y mercado muy movidito, o sea, la verdad que veo por aquí jugadores bastante interesantes. Obviamente ya estamos a un nivel del modo carrera que ya hay muchos jugadores que prácticamente todos son pues irreales, creados por el juego. Ojito con Raymond Mendy de nuestra Juventus, que se ha ido a los Wolves. Pau Cubarsí, que se ha marchado al Chelsea. O sea, hay cada movimiento por aquí bastante interesante, Es que acabo de ver que McHugh se ha ido al Leeds, señores. Ojo, McHugh, se ha ido al Leeds, macho. Ya no está en el Villarreal, Se ha marchado al Leeds, tío. Es que estoy fijándome a ver si hay exjugadores nuestros que se vayan a otros equipos. Y justo he visto a McHugh. Bueno, espérate, que Chernea también, tú. ¿Qué es esto? Es que Chernea se ha ido al Girona, tío. O sea, es que yo me los apunto siempre aquí en la lista para ir siguiéndolos. Pero Chernea, vamos a ver si hay alguno más. Mira, Caracho de la Juventus se ha ido al Sassuolo. Bueno, este fichaje no lo entiendo mucho. Pero es que hay un montón, Un montón de exjugadores nuestros. Mira, Carlo Cale, tú. Estaba en el Fulham.
Pues se ha ido al Bournemouth. Carlo Cale, señores, que lo tuvimos ahí en el Valencia. Es que esto es increíble, ¿eh? Lo de ver exjugadores tuyos moviéndose por ahí es como que hace ilusión, ¿no? O sea, Martin Stefan, que lo tuvimos en el Kaiserslautern, lateral, ahí está. Pues está ahora en la Real, se fue al Celta. ¿Qué más? Es que tiene que haber alguno más seguro. O sea, es que he visto un montón ya de jugadores nuestros, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Ir viendo cómo se van moviendo ahí entre equipos, la verdad que mola. Y bueno, chicos, tercera jornada de la Premier. Volvemos a repetir un poco el mismo 11 que nos está funcionando bien. Ganamos 2-1 al West Ham con golito de Birch y de Dubois. Pues bueno, chicos, después de este partido de Liga vuelve esa clasificación a la próxima Eurocopa, en la cual prácticamente lo tenemos hecho porque Alemania está muy lejos y tenemos una jornada menos jugada que España. Y tenemos 14 puntos, es decir, si ganamos o empatamos ya les adelantaríamos de nuevo, nos pondríamos por delante a falta creo de una jornada solamente por jugarse o dos como mucho, así que lo tenemos ahí, de momento 0 derrotas y nos toca de hecho jugar contra Rumanía, que va última y que no lleva ni una sola victoria, así que este partido frente a Rumanía creo que lo vamos a simular y ahí está, ganamos 1-2, ganamos a nuestro país del corazón, duro esto para Dinu como siempre, pero golito de Ferguson y de McDonald. Bueno, pues vamos allá con el segundo partido, que es contra República Checa, que son los penúltimos, deberíamos ganar también. Y ahí está, señores, 2-0, golito de Devlin, que ha salido la segunda parte, golito de Hogan, y con esto clasificación prácticamente creo que ya hecha para la próxima Eurocopa. Y es que ahí lo tenemos, 8 jornadas jugadas, tenemos 20 puntos, quedamos primeros, pero la verdad es que no sé si hay más partidos por jugarse. Creo que en principio no, estos son los partidos creo que del año anterior, si no recuerdo mal. Pero creo que no quedan más partidos. Pues sí, chicos, efectivamente no quedan más partidos porque estos ya son amistosos, así que quiere decir que la clasificación ha terminado, hemos quedado primeros, así que seremos cabeza de serie en la Eurocopa. Eso quiere decir que en principio tendríamos un grupo más asequible en la fase de grupos. Y ahora, chicos, ya estamos en septiembre, en el cual ya empieza la Champions, equipos que nos han tocado, pues PSV, nos ha tocado el Salzburg, el Mónaco, nos ha tocado también el Leipzig, ojo, el Paris Saint-Germain en diciembre, cuidado, Bayer Leverkusen y luego Galatasaray y Lask. Bueno, la verdad que en principio creo que bastante fáciles la mayoría de los partidos, menos Leverkusen, Leipzig y PSG. El resto creo que deberíamos ganar bastante fácilmente, pero no está mal, la verdad. Además comenzamos también la Carabao en este mes de septiembre, pero ya os digo que vamos a avanzar bastante simulando y solo iremos jugando los partidos realmente clave y los partidos puntuales que sean muy importantes de la temporada. Pues ahí está, señores, en la Champions debutamos 3-1 con victoria frente al PSV, golitos de Dubois, golitos de Devlin y de Devlin, que la verdad que está en modo auténticamente goleador, o sea, qué fichaje hemos hecho con él. Pues ojito porque seguimos avanzando, luego os enseñaremos cómo va la temporada y cómo van los resultados, pero es que ahora tenemos partidazo frente al United y pues bueno, al menos queríamos ver un poco el resultado así en directo porque jugamos allí. Pero aún así nos llevamos la victoria, chicos. Es que este Liverpool va sobradísimo. 1-3, golitos de Dubois, McDonald y Devlin, que están haciendo los tres. Una temporada increíble. Pues ahora tenemos siguiente ronda de la Carabao Cup. Pasamos la primera frente al Fulham y en esta segunda nos ha tocado el Crystal Palace. Así que hemos hecho algunos cambios, pero aún así hemos intentado mantener a muchos de los titulares porque queremos pasar de rondas en la Carabao como mínimo. Y pues mira, ni siquiera con los titulares, señores, nos quedamos fuera de la Copa, nos elimina Crystal Palace en penaltis, después de haber marcado, ¿quién? Birch y Baleva, empate a 2, y luego pues ha fallado Birch, señores, su penalti, ha fallado Stephenson, así que bueno, caemos de la Copa. Es lo que hay, no pasa nada. Mira, nos quitamos un par de partidos ahí hasta el mes de diciembre, que siempre molestan de la Carabao. No pasa nada, ya la ganamos el año pasado, si no recuerdo mal. Así que, bueno, para palo, pero tampoco es que nos vayamos a morir por perder la cara. Pues tenemos ahora otro partido de esos bonitos frente al Arsenal, que no va muy bien, la verdad. Va fuera de puestos Champions, va en el puesto número 6, si no recuerdo mal. Así que en principio deberíamos ganarle, porque vamos líderes de la Premier. Y ahí está, señores, efectivamente, 1-3. De momento no tenemos rival en la Premier. Golitos de Dubois, de Bowen y de Bowen de nuevo. Que la verdad es que nuestra delantera está haciendo una temporada increíble. Y de momento no tiene pinta de que nadie nos vaya ni a toser en esta Premier League. Y otro de esos partidos importantes, esta vez en la Champions frente al Leipzig. Que bueno, pues la verdad es que también vamos bastante bien en la Champions. Y ahí está, 3-2, ganamos en casa. Golito de Devlin, de Bowen y de Bowen. Que bueno, madre mía, es que se la están sacando en cada partido, qué locura. Pues bueno, chicos, hemos avanzado bastante. Estamos ya en noviembre. Y como veis, llevamos 12 de 12 en la Premier. Es una locura lo de este equipo. No hemos jugado ni un partido de liga, todos simulados, todos ganados, 31 goles a favor, 8 en contra. De momento no tenemos rival.
en la Premier League. Nos siguen, bueno, el Newcastle y parece ser que el United, quizás el Tottenham, pero la verdad es que no tiene pinta de que ningún equipo vaya a poder luchar con nosotros. Ya sabéis que en la Carabao pues hemos caído en esa ronda número 4 frente al Crystal Palace, no pasa nada. Y en la Champions de momento llevamos 4 jornadas también con 4 victorias, aunque hay equipos mejores que nosotros. Por luego la verás, tenemos delante de nosotros, ojo, al Valencia, que ha fichado muy bien y muy fuerte después de haber perdido a Devlin, y siguen estando ahí arriba. La verdad es que es increíble lo de Valencia, ¿eh? Sin Dubois, uno de los mejores jugadores del mundo, se lo quitamos. Sin Devlin, también otro de los mejores extremos, y aún así siguen compitiendo y estando ahí arriba. Pero llega uno de esos partidos que tenemos que jugar sí o sí, señores. Partido frente al Paris Saint-Germain. Así que vamos allá, porque jugamos en el Parque de los Príncipes, y de estos partidos suele ser los que deciden si entramos en el top 8 o no. Así que vamos a jugarlo. Pues vamos allá, señores. Partido clave en la temporada. Partido frente al Paris Saint-Germain, que empieza con el Paris Saint-Germain regalándonos el balón. Supongo que para presionar arriba, no lo sé. Pero vamos allá, porque hay que ganar si queremos estar en ese top 8 en la Champions. Ahí. Muy bien. McDonald ahí robado. Vale, Devlin. Madre mía, Devlin y Dubois a la contra, Devlin y Dubois a la contra. Pues ahí está, señores. No falla la contra del irlandés con el belga. Se conoce muy bien ya de muchos años en el Valencia. Hacen una dupla increíble, chicos. Y ahí lo tenemos. Qué pedazo de contra. Lo ha hecho muy bien Dubois, esperándose, sabía que llegaba por detrás. Y Devlin, que no falla, está haciendo una temporada increíble. Luego veremos un poco los números, cómo están yendo, pero brutal, ¿eh? Nos ponemos por delante. Oh, Bowen. Tírale. Sí. Pues ya estaría, señores. Vaya pase de Bowen. Vaya pase de Bowen para Dubois, que no falla en el área. Pero, uff, el pase de Bowen, ¿eh? El pase de Gales increíble. Cómo lo ha visto. Muy bien, la verdad, esa zurdita de oro, señores. Vaya pase, y muy bien Dubois, ¿eh? Como siempre dentro del área, pues ya no nos sorprende, ¿no? Vale, ojalá contra. Por el medio. Sí. Pues otro golito de Dubois, señores. 3-0, muy fácil. Le estamos meneando al PSG en su estadio. No tiene rival este Liverpool de Dinu, la verdad. Las cosas como son, el pase al medio. Muy bien como lo ha visto Pierce llegando desde atrás. Y la definición de Dubois, que no se pone para nada nervioso. Al primer palo, muy sencillo para el belga. Ojo, Devlin. Bueno, Devlin, pues por lo que sea, creo que sí, no se le da mal, esto de jugar de delantero, aunque no sea su posición ideal. Si lo pones de delantero te cumple igual, el 10, por lo que sea, Devlin, pues, bueno, es que va loco, chicos, o sea, ¿qué queréis que os diga? Es que es una locura, o sea, es que se ha meado al defensa y luego la define como si fuese Ronaldo Nazario, es increíble. Pues ahí lo tenemos, victoria contundente, victorión frente al Paris Saint-Germain, 4-0, vaya paliza les hemos pegado. Y los campeones que siguen muy fuertes en Europa, y parece que de momento tampoco tenemos rival en Europa. Pues señores, ahora sí, ya hemos llegado a la mitad de la temporada y bueno, vamos a ver un poco el resumen porque como habéis visto hemos pasado un poco simulando todo. Y bueno, seguimos líderes en la Premier, todo tiene pinta de que la vamos a ganar, 18 victorias, hemos ganado absolutamente a todo el mundo, así que brutal. Luego la FA Cup de momento aún no ha empezado, ya tenemos rival, será el Barrow. Y en la Champions de momento en 6 jornadas, pues bueno, tuvimos un empate frente al Leverkusen, pero seguimos estando dentro del top 8, que al final es lo importante. Dicho esto, tenemos un pequeño problema y es que Aziz ha pedido marcharse por falta de minutos y bueno, pues tenemos varias ofertas, entre ellas Tottenham y Arsenal, las meditaremos en este mercado invernal, pero tocará seguramente pues en enero buscar un central porque el marroquí se quiere marchar del equipo. Y en cuanto a números, pues bueno, pues ahí está Devlin, ¿no? Primera temporada en la Premier y la verdad que no le está pesando mucho, 18 goles en 28 partidos, una asistencia, Dubois también haciendo numerazos, Beers más de lo mismo, Bowen nada mal con esos 7 goles, 3 asistencias, McDonald incluso también siendo un mediocentro de 5 goles, 2 asistencias. La verdad que el equipo está rindiendo increíble y poca queja hay de los jugadores, es verdad que algunos jugadores están teniendo menos minutos, es lo que hay, pero aún así la rotación creo que está siendo buena. Aziz, que ha jugado 16 partidos, pero aún así parece ser que quiere más. Aquí de momento no podemos darle esos minutos, así que tocará buscar un central. Y Curtis Jones, que veremos si conseguimos quitárnoslo de encima en el mercado invernal, porque en principio lo queremos vender en verano, pero no vino ninguna oferta por él. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero el equipo está así, chicos, así que lo dejamos por aquí justamente a mitad de temporada. Y en el siguiente episodio, pues la verdad es que no sé qué haremos. Quizás en el siguiente episodio hacemos ya todo lo que queda de temporada, puede ser.
y veremos cómo termina la cosa, porque de momento, la verdad que este Liverpool de Dinu está siendo totalmente histórico y lo está ganando absolutamente todo, así que veremos si continúa así o no en el siguiente episodio, y ya sabéis que como siempre me ayudáis muchísimo si os suscribís al canal si no estáis, y si dejáis un pedazo de like y un comentario, así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.